La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, reciban un saludo en este nuevo año 2024, año en el que iniciamos precisamente con el temario familiar. Es hermoso que el Señor hable al interior de nuestras vidas en el hogar para que en conjunto adoremos, glorifiquemos su nombre. Gracias a Dios que nos permitió llegar a este año y que podemos también seguir glorificando su nombre. Y de manera particular, esperamos que todo en este tiempo y en este nuevo año de gracia 2024 sea de bendición, de gozo, de sustento en las vidas de cada uno de ustedes. Le pido que en esta hora, esta tarde, oremos y hagamos nuestra primera oración a través de estos medios tecnológicos para que el Señor nos guíe, nos ayude con su palabra a considerar el tema, un tema muy hermoso. La familia cristiana muere al pecado y vive para Dios. La familia cristiana muere al pecado y vive para Dios. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por el grande amor que nos permites en Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias que nuestra primera actividad, Señor, en este nuevo año sea en el contexto familiar, Señor. Porque tú quieres, Señor, que no solo un miembro de la familia se goce y te adore, sino como aquella promesa dada a aquel hombre, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que así sea, Padre, en este año, que te restaure los corazones, que nuestras vidas realmente se lleven en un desarrollo en Cristo y en la unidad de tu Espíritu Santo, en la unidad familiar, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas en esta tarde a través de tu palabra. Concedemos gracias, Señor, y guíanos por tu Espíritu Santo para gloria tuya. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como dije, hermanos, la familia cristiana muere al pecado y vive para Dios. Este tema está en base, o fundamento textual en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versos 1 y 2. Daré lectura a este pasaje. Dice así la Sagrada Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En cuanto a la verdad bíblica, hermanos, pues dice nuestro tema que la palabra de Dios sí nos enseña la doctrina de la justificación. La palabra de Dios nos enseña, claramente, ¿verdad? Lo tenemos en cuenta esto, la doctrina de la justificación. Y como verdad bíblica aplicada, hermanos, es menester que como familia cristiana debemos vivir en fe. Esto ya nos lo dice, hermanos, las Sagradas Escrituras, que como familia cristiana debemos vivir en fe. Como introducción, hermanos, podemos decir que no es nuevo el hecho de que a veces, confundidos y desconociendo la palabra de Dios, interpretemos que de alguna forma la palabra o permite cierto nivel de pecado o incluso que lo sugiere. Pero esto, hermanos, esta forma que se ha percibido no solo en la actualidad, sino también en el pasado, hermanos, es un error. Evidentemente, como hemos leído el pasaje textual base de este tema, hermanos, los que hemos muerto al pecado, hermanos, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera, hermanos, las Sagradas Escrituras
darán pie a que en alguna forma el pecado aún siga gobernando la mente o sugiriéndolo en alguna manera, sino que realmente el Señor nos ha llamado a santidad. Como dice el tema, que no solo un miembro de la familia, sino todos los miembros en el hogar mueran al pecado y vivamos para Dios. Nuestro primer apartado en las consideraciones de este tema, hermanos, diremos que la vida victoriosa es comprensión de la fe. Como dije antes, mal entendiendo, mal interpretando las escrituras, mal entendiendo el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, muchos pensarán que hay un piecito, una pautita para el pecado, que como que no, esto no agrede al Señor, esto no ofende al Señor. Pero esto resulta, como ya dijimos, de una falta de la comprensión, evidentemente, de la palabra y más aún de la naturaleza y el carácter moral de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante, como nos lo dice este primer apartado, hermanos, que comprendamos claramente, hermanos, la cuestión de la fe. Porque, hermanos, nosotros fuimos justificados por fe. Romanos 5:1 lo dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, si nuestra vida en Dios y nuestra relación en Dios depende de la fe en nuestro corazón, hermanos, es importante que entendamos claramente este aspecto para que así nuestra vida realmente ande en victoria, hermanos, en el Señor y no aún todavía, hermanos, esclavos del pecado. Como inciso A, hermanos, la fe verdadera es confianza. Desde ahí ya estamos entendiendo en parte en qué consiste esa fe. Confianza, obediencia y amor por Cristo. Si alguien dice, hermanos, que tiene fe y realmente aún su confianza, su amor, su obediencia al Señor no es manifiesta, es evidente, es claro. ¿Por qué, hermanos? Porque la naturaleza misma de la fe obrando en el corazón del hombre le inclinará a voltear a ver a Dios y a disponer el corazón para esa obediencia a su Señor. ¿Por qué? Porque la fe es precisamente tener una relación personal con Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, en esa relación hay una comprensión, hay un entendimiento y evidentemente al comprender la naturaleza, el carácter de Dios, pues lo que, hermanos, va a resultar es que al entender esa santidad, esa pureza que hay en Dios, hermanos, pues uno va a quererla imitar. Nuestro corazón ya no va a querer ser el mismo, evidentemente. Es decir, la conciencia limpia en el Señor va a estar operante para que nosotros también nos apartemos, de toda especie de mal. Y evidentemente por gratitud también generaremos un principio de acción, es decir, una vida de servicio desinteresada al Señor, en la comprensión de que si Él se entregó por nosotros, ¿nosotros qué podríamos dar? ¿Qué podríamos hacer en su favor? Nada. Antes bien, todo lo ha hecho para nuestro bien. De ahí, hermanos, que la verdadera fe no alienta ni nunca alentará al pecado. Todo lo contrario. Estará incitando al corazón a que el hombre que vive por esa fe, produzca justicia, obediencia verdadera a Dios.
Y esto es importante, hermano, porque cuando es malentendido la fe, hermanos, se cree que con una vida somera y llevadera. No, el Señor nos ha llamado a que efectivamente la familia muera completamente, hermanos, al pecado y completamente viva para Dios. Evidentemente, esto es un reto no solo para este año 2024, sino, hermanos, para toda nuestra vida. Gálatas, hermanos, en su capítulo 5, verso 6, nos recuerda algo muy hermoso e importante, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De ahí que entonces vivir en fe, andar en fe, es efectivamente responder, porque esa fe buscará lo que por su naturaleza estará generando. Recordemos que la fe es presentada como una pequeña semilla, pero que da fruto, que da resultado, que brota. Y evidentemente el fruto es usted, soy yo, el cambio, la transformación. Ahí está esa fe operante, actuando en nuestro interior para que sea también notable en nuestro exterior. Por otro lado, hermanos, también podemos decir que Dios perdona por gracia. Evidentemente, el hombre no puede hacer absolutamente nada por su pecado, solamente llevarlo a Cristo. Pero, hermanos, como sabemos que no podemos hacer nada, hay una pregunta que vuela en el aire: ¿pecaremos para que haya más gracia? Y la respuesta está, ¿qué pues? Romanos 6:15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y no debe abundar más el pecado. La intención de el corazón y la disposición del alma diariamente, hermanos, es deber rechazar toda especie de pecado. San Pablo, hermanos, rechaza cualquier sugerencia, hermanos, de que realmente debemos pecar con una forma viciosa para volver a disfrutar esa gracia. No, hermanos, eso no es parte de la experiencia de la vida del cristiano. Evidentemente, ¿puede pecar el hombre? Sí, pero no porque lo sugiera la Escritura, es decir, porque aún está ahí su gracia del Señor, no porque esté la gracia, es una invitación a que usted peque, no, de ninguna manera. Pero si agradezca al Señor que a pesar de que usted, como dice la Escritura, alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Pero esto no significa que le está dando una licencia para pecar. No, no tenemos licencia para pecar. Esto es contrario a la razón que el Señor está formando en nuestro corazón y a la experiencia que deberíamos tener como hijos de Dios. Antes bien, deberíamos apartar de nuestras vidas, alejar de nuestros corazones toda clase de mal. ¿Por qué, hermanos? Cuando la unión del creyente con Cristo se da, esto es vital para nuestras vidas, que esa relación, esa unión se esté dando de continuo, de tal forma, hermanos, que, hermanos, esta relación tan íntima debe de ser que se proyecte tanto en lo físico como en lo espiritual. De lo contrario, se estaría de alguna forma no dudando, sino dando testimonio, es decir, mostrando, manifestando, porque no hay duda de que alguien que vive bajo el pecado, hermanos, pues no está honrando a Dios, no está honrando ni su propia vida, mucho menos honrando a Dios, que ha dado el medio perfecto para que pueda ser salvo, para que pueda ser perdonado, hermanos. Además, también, hermanos, el poder de la resurrección nos recuerda esto, hermanos, de que esto es muy hermoso, que el Cristo resucitado, hermanos, debemos apropiarnos esa gran bendición que encontramos en esa resurrección. Y también esa bendición la recibimos o nos la apropiamos por fe.
Solo por fe, hermanos amados. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección de Cristo es, hermanos, es vida victoriosa. Ahí, hermanos, el Señor vence la muerte. En la cruz vence el pecado. En su resurrección vence a la muerte. Y esto evidentemente trae esperanza, trae seguridad, trae confianza para todas las familias que quieran tomar nombre, es decir, este nombre que es sobre todo nombre, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ello, hermanos, es necesario que como familia andemos en vida nueva. Usted recordará un evento muy hermoso en su vida cuando fue bautizado, cuando emergió de esas aguas bautismales, no solo como testimonio de que había muerto al pecado y como testimonio público, sino como la iniciativa de su corazón, la convicción de su alma de que disponía su vida para vivir para Cristo. Usted recuerde ese momento. Si ya lo olvidó, muy a reflexión y dé gracias a Dios por aquel momento que decidió usted bajar a las aguas del bautismo. Porque es un momento hermoso. Recordemos que son los dos sacramentos únicos que el Señor establece para su pueblo. La cena del Señor, ¿verdad? Como comunión con Él y testimonio hasta que Él venga. Pero el haber bajado a las aguas del bautismo, hermanos, implica que usted y yo nos comprometimos con el que nos salvó para vivir para Él, por cuanto Él precisamente nos permitió, hermanos, morir al pecado. Es decir, Él nos rescató para que andemos en vida nueva. Ese poder, hermanos, de Cristo resucitado, ahora, por ese poder del Cristo resucitado, hermanos, tenemos vida victoriosa en su nombre. Es decir, nosotros debemos estar conscientes de que estos dos aspectos fundamentales para nuestra fe, que Cristo murió por nosotros, para, hermanos, limpiarnos de nuestros pecados, y se levantó de entre los muertos, ¿verdad? También, hermanos, eso debemos de confesarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso da certeza, garantía a nuestra fe. Gracias a Dios, hermanos, dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que por el mismo poder que fue levantado de entre los muertos, por ese mismo poder, no es otro poder. Y en esto, hermanos, debe sentirse dichoso, porque el poder que actuó en Cristo para levantarle de entre los muertos, no hay otro poder. Es el mismo que a usted, es decir, Dios no hace distinción. Y esto, pues, nos debe de mover a ser humildes delante del Señor y dar gracias, porque el mismo poder con que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús es el mismo poder que nos levantará a nosotros, hermanos, si de este mundo partimos por vía de muerte, cuando Él venga. Porque, como bien sabemos, hermanos, a la final de trompeta, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por sí mismos? No. Por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que actuará en su favor. De ahí, hermanos, que vea esto, hermanos, como una vida victoriosa, como algo glorioso para nuestras familias. El cuerpo de pecado, dice el tema, hermanos, es destruido para dejar de servir al pecado. Compromiso pleno. Este 2024, quizás 2023, hermanos, dejemos el pasado. Dios nos está llamando en este tema
hacer morir lo terrenal, hacer morir el pecado, para destruirlo en nuestra vida, para dejar de servir el pecado. Porque aún la sangre de Jesucristo tiene poder. No ha menguado su amor, no ha decaído, sus promesas no se han apartado. En tanto que hay vida, hermanos, y en tanto que el llamado lo sienta, el que es el Señor, lleve a su familia. Rindamos nuestro corazón al Señor. Honrémosle, porque Él es la vida. Porque ahora el hogar cristiano y todos los hogares del mundo, evidentemente, pueden acercarse, pueden acudir a ese llamado para, en vez de servir al pecado, servir al Dios vivo y verdadero. Y en esto consiste, en parte, la vida victoriosa familiar, hermanos. Cuando las inclinaciones y viejos apetitos, hermanos, como los malos deseos, son condenados a muerte. Cuando la paz reina, cuando la paz gobierna, cuando vemos que realmente el amor está fluyendo, que los pleitos desaparecieron, los malos entendidos, los dimes y diretes, las dudas, los celos, el engaño, la falsedad. ¿Por qué? Porque usted mismo está disponiendo el corazón para enterrarlos, para dejarlos en el pasado, para que queden atrás, para que no gobiernen su vida, para que su alma sirva al Señor, para que su visión no se pierda, hermanos, y que su hogar realmente esté al amparo del Altísimo, para que esté al abrigo de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, sí, ciertamente el pecado pudo haber dominado o pudo haber ganado terreno en nuestro cuerpo, pero hermanos, cuando vamos a Cristo y lo crucificamos en Él, hermanos, somos libres de esclavitud. El gran libertador, Cristo Jesús, el Señor nuestro Dios, hermanos, está presto para socorrer al alma contrita y humillada. Quizá el corazón ponga también estos estorbos en su mente de que Dios ya se olvidó de usted, de que ya no hay para usted una oportunidad. Si llegó hoy con vida a este año 2024, hay oportunidad para que se acerque al Señor, para que le dé gracias. Porque el que va, da la vida y la presta y la da en abundancia es el Señor Jesucristo. Así que, como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hermanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que sea la disposición del corazón. Y ya reflexionó que ganó mucho terreno en su alma. Este año es un año en el cual se puede también poner a cuentas con Dios. Y si como familia no gobernó el pecado, qué maravilloso. El Señor quiere que en esta línea permanezcamos hasta que Él venga, amados hermanos. Porque esto es precisamente la vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Crucificar al viejo hombre, hacer morir lo terrenal. Hermanos, el enemigo de nuestras almas de continuo quiere esclavizarnos, pero hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, hermanos. Hay poder en la obra del Calvario. El Cristo resucitado, hermanos, está a la diestra de Dios para que en nuestros hogares realmente, hermanos, ya no como lo estuvimos recordando históricamente, en el pasado nació, no, ya está a la diestra del Padre para interceder, para socorrer, para mediar su situación con el Padre eterno, para que usted tenga lugar también, porque eso es lo que dijo el Señor, que iba ya también al reencuentro con su Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay lugar, hay espacio, el cielo es grande y su amor inmenso. Entre en comunión con el Señor. Ese 2024 es tiempo, hermano,
Es un tiempo de bendición, un tiempo glorioso de disfrutar de las riquezas de su gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es vida victoriosa, hermano. Y ya ve que esta vida victoriosa del Señor no es negativa. No es negativa, es vida nueva, como dice el tema, hermanos, resucitada por Cristo, hermano. Esta resurrección de Cristo da la victoria, da la certeza, la certificación, el sello, la garantía, hermanos, y por eso fuimos habitados por el Espíritu Santo de Dios, las arras del Espíritu, ese sello glorioso, hermanos, en el alma que realmente ha recibido de Dios salvación y vida eterna. Si morimos al pecado, dice nuestro tema, hermanos, entonces vivamos siempre en obediencia y amor para con Dios. Algo importante que nos recalcan, hermanos, también es que nuestras pasiones y malas disposiciones siguen activas. De ahí que debe estar muy consciente. Y son poderosas para destrucción también. Pero poderoso es Dios para sostener también nuestro corazón, hermanos. Pero no deben de esclavizarnos, nos sugieren, no deben de ser, hermanos, es decir, que Dios debe ser más poderoso por cuando me estoy en comunión con Él. En Cristo, hermanos, hallaremos ese poder si nos sometemos en obediencia con el principio, en ese amor, en esa confianza. Realmente encontraremos la suficiente fortaleza, hermanos, para la vida victoriosa en Cristo. Es decir, como dice Romanos capítulo 6, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y en tanto que no morimos, hermanos, vivimos para Él. No reine, pues, el pecado. No gobierne las trazas de la vida pasada. No, esta es la intención de fondo. Y esto va a ser todos los años, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, su tendencia va a ser siempre esa, a esclavizar al corazón, para que el corazón no viva una vida victoriosa en Jesucristo. También, hermanos, como punto final de este tema, la ley no tiene poder liberador, pero la gracia sí es suficiente. Como bien sabemos por las Escrituras, hermanos, la ley era algo complicado de cumplir. E incluso, hermanos, pues lamentablemente por su falta de comprensión de esa ley, hermanos, se quebrantaba, se caía en pecado. Y la ley dice no matarás, y te mataba, y te sigue matando lamentablemente. No robarás, y se sigue robando, lamentablemente. No adulterarás, no codiciarás a esa mujer ajena. Y esta ley, hermanos, se ha quebrantado siempre. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No en él, en usted, en mí. Él es diablo y seguirá siendo diablo. Y sus intenciones malignas serán las mismas. Pero usted pueden ser destruidas por Jesucristo el Señor. Aquí es donde nosotros podemos realmente, hermanos, cuando esta justificación viene al corazón, somos justificados por la fe, hermanos, porque procede de la gracia en Cristo. Y ahí entonces sí podemos tener la esperanza, hermanos, porque como la ley la cumplió Cristo por nosotros, ahora Cristo nos ayuda para ser obedientes a Él. Esta debe de ser realmente nuestra experiencia en Dios este 2024, de victoria sobre el pecado, de victoria, hermanos, en familia. ¿Por qué? Como dice el tema inicial, la familia muere al pecado y vive para Dios. Finalmente, hermanos, esto es lo que le dará gozo, alegría, esperanza, consuelo, paz al interior del hogar, hermanos. Y esta espero que sea nuestra experiencia diaria en el hogar, hermano. No una vida de gritos,
de molestias, de ataques, de golpes, pero aún, y muchas cosas más que usted sabe porque tiene la conciencia en el Señor de que no se deben realizar. Y esto es nuestro reto siempre, 2024, 2025 y los que nos permita el Señor. Morir al pecado y vivir para Él como a Él le agrada. Porque dice la Escritura que si hacemos estas cosas, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la gracia que nos ayuda a caminar, es la gracia que nos socorre cada día, que nos permite humillarnos para el oportuno socorro, para que gobierne nuestro corazón y para obtener la vida victoriosa y realmente saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos amados, diremos que la familia ha de ser justificada en la fe para alcanzar la conquista y sometimiento de nuestro ser y sobre todo, hermanos, manifestar un nuevo hombre que sirve al Señor. ¿Quiere servir al Señor? ¿Vale la pena servir al Señor? ¿O quiere servir al pecado? Porque el que le entrega su voluntad a alguien que lo esclaviza, pues es esclavo de aquel a quien entrega su voluntad. Pero si nosotros entregamos hoy nuestra voluntad al Señor para hacer lo que conviene en Él, hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque este sentirá esta libertad que Jesucristo el Señor da. Podrá confesar entre los hombres que usted es un hombre libre y victorioso por Jesucristo. Demos gracias, hermanos, que el Señor nos está invitando no a una vida de esclavitud, no a una vida sin sentido. Como dije al principio de la introducción, que muchos creen que el Señor la quiere por su palabra, incluso que lo sugiere al mal. No, de ninguna manera. No hay manera para que el hombre en Cristo pueda entender que Dios le respalde, que Dios le promueve, que Dios le va a sugerir alguna tentación, alguna inclinación al mal. Todo lo contrario. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir para que ahora andemos en vida nueva y victoriosa por medio de su poder. Oremos, hermanos. Demos gracias a Dios por su grande amor. Padre, te doy gracias por tus bondades, por tu palabra, porque nos llenas de tu gracia. Cuando, Señor, nuestra alma y nuestra vida la conducíamos por donde queríamos e íbamos dando tumbos, porque tropezábamos, porque las tinieblas enceguecían nuestra mente, nuestro corazón, y era la causa y la razón de que nuestra vida era de continuo mal. Pero hoy, Señor, ha resplandecido tu luz. Y esto queremos, Padre, en este 2024, que las familias en Cristo sean gobernadas bajo tu luz, al amparo tuyo, Señor, bajo tu gobierno. Padre, destruye todo aquello que quiera infiltrarse, Señor, en nuestros corazones, que quiera, Señor, destruir la buena comunión entre los miembros de cada familia, Señor. Una vida victoriosa, Señor, sobre el pecado. Pecado que trasciende precisamente al interior del hogar. Danos victoria en este año, Señor. Concede gracia, que cada miembro de la familia entre en un compromiso contigo y una disposición del corazón para luchar contra su mal, para entregártelo a ti, Señor, para llevártelo a tu presencia
y para que tú, Señor, conviertas el corazón, Señor, de piedra en uno de carne, para que realmente sea sensible a tu voz, a tu mandato y para andar en ti, Señor. Muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, Señor, en tu presencia y en la esperanza de la resurrección de Cristo Jesús por medio de esa victoria, Señor, gloriosa. Guarda, Señor, a cada hogar. Asimismo te pedimos, Señor, por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, también cuerpo y alma, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Por tu llaga hemos sido curados. ¿Alguna necesidad, algún problema, Padre Santísimo? Oh, Señor, sé la respuesta, mis hermanos. A aquel, Señor, que ha puesto en ti su mirada, Señor. ¿Cómo no, Señor, seguir suplicando? Porque sabemos que solamente de ti, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde tu trono de gloria, Padre Santísimo. Muchas gracias, Señor, por este nuevo año, por las familias de este presbiterio Colima, Michoacán, Señor. Sigue guardando nuestros corazones y sigue guiándonos para que en todo tu nombre sea altamente glorificado, Señor. Gracias por el día de hoy y por este tema, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas y llévanos de victoria en victoria y de poder en poder por Jesucristo nuestro Señor. Amado hermano, deseamos que el Señor sea con los suyos este 2024 y que realmente usted pueda contemplar esta gracia de la cual, hermanos, tomamos todos por la misericordia de nuestro Dios. Lea conmigo, si le es posible, Salmo 23, para ser aquí despedidos en la paz del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amado hermano, que el Señor les bendiga, la paz de Dios.